Apocalipsis capítulo 10. La voz que yo había oído y que salía del cielo volvió a hablarme y me dijo: Anda y toma el rollito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diera el rollito y me contestó: Toma y cómetelo. En tu boca será dulce como la miel, pero en tu estómago se volverá amargo. Tomé el rollito de la mano del ángel y me lo comí. Y en mi boca era dulce como la miel. Pero una vez que me lo comí, se me volvió amargo en el estómago. Entonces me dijeron: Tienes que comunicar nuevos mensajes proféticos acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Brevemente Lucas nos cuenta en esta parte del Evangelio cuando Jesús expulsa del templo a los vendedores diciéndoles que han convertido su casa en una cueva de bandidos, y después cómo los letrados y los senadores y los sacerdotes tratan de quitarlo de en medio, pero no pueden hacer nada porque el pueblo entero está pendiente de sus labios. El templo de Jerusalén era un símbolo particular en la vida de los judíos, y es que Jerusalén había sido la ciudad escogida por Dios para habitar, y el mismo Dios le había revelado a su pueblo la necesidad de construir este templo para que él pudiera habitar en la Santa Santorum, en el Arca de la Alianza que fue entregada por Dios mismo a Moisés. Y por eso los judíos peregrinaban todos los años a este templo para ofrecer allí sus sacrificios a Dios. Lamentablemente, los sacerdotes habían prostituido estos sacrificios y lucraban de ellos. Y así pues, poco a poco, el atrio del templo se fue convirtiendo en un gran mercado, y eso es lo que el Señor repudia. Y cita la Escritura, diciendo que la casa del Padre, la casa de Dios, tiene que ser una casa de oración, y así es que expulsa pues a los vendedores del templo. Este signo probablemente escandaliza a más de uno, especialmente a aquellos que quieren prenderlo, los letrados, los sumos sacerdotes, los ancianos, y quieren quitarlo de en medio, quizás matarlo, porque después de todo, ¿quién es Cristo para poder atentar contra el templo? ¿Quién es Cristo para cometer tamaño sacrilegio, podríamos decir, contra el templo? Sin embargo, el pueblo entero está pendiente de él. Nosotros tenemos que pensar en algo que es muy especial. Los otros evangelistas aclaran este pasaje diciendo que Jesús dice en un momento que si se destruye el templo, Él lo reconstruiría en 3 días, y que se refería al templo de su propio cuerpo. Y esto es lo que tenemos que considerar. Jesús es la nueva presencia de Dios en medio de nosotros, es decir, este templo tan hermoso de Jerusalén que había sido reconstruido de manera espléndida
va a pasar. De hecho, en el siglo I, en el año 70, fue totalmente destruido. Hoy no queda sino un muro lateral llamado el Muro de los Lamentos, donde justamente los judíos van a lamentarse por la destrucción de ese templo. Pero eso ya no importa, porque ese templo de piedra ha quedado en el pasado, es parte de la antigua alianza, y lo que ahora nosotros tenemos es justamente un templo vivo, que es el templo de Cristo. Es Cristo mismo, que es la presencia misteriosa de Dios entre nosotros, porque es el Hijo de Dios, engendrado desde toda la eternidad y que se ha encarnado en la humanidad. La presencia de Dios es Cristo y nosotros estamos llamados a descubrir a Dios en Él presente. Y lo hacemos todo el tiempo, especialmente en los sacramentos, principalmente en la Eucaristía, nosotros que somos cristianos. Estamos llamados a venerar a Jesús, no solamente como hacían los judíos como en su tiempo el templo de Jerusalén, sino a venerar a Jesús con todas las fuerzas de nuestra vida, porque su presencia entre nosotros no simplemente simboliza la presencia de Dios, sino que es realmente Dios entre nosotros. Y por eso Cristo, pues, es mucho más que simplemente un símbolo, sino que es todo un sacramento, sacramento de la presencia amorosa del Padre entre nosotros. Entonces, así como el pueblo vive pendiente de los labios de Jesús, nosotros también tenemos que hacerlo, y no solamente pendiente de sus palabras, sino pendiente de todo Él, de su presencia entre nosotros. Ese es el llamado para que podamos adorar a Cristo, porque es el nuevo templo de Dios, la nueva presencia de Dios, la nueva alianza entregada por Dios a los seres humanos, para que podamos salvarnos a través de Él. La primera lectura de hoy, como varias de estos días, está tomada del libro del Apocalipsis. Esta palabra quiere decir literalmente revelación. Y ese revelar está indicando la aparición, el despuntar de un significado, de un sentido. El sentido. He ahí la clave. ¿Sentido de qué? Sentido del dolor humano. Sentido de nuestro esfuerzo por ser buenos. Sentido del cansancio. Sentido de la vida. Y cuando se habla del sentido y cuando se habla del significado, pues uno piensa en palabras y en frases. Por eso es natural que en el libro del Apocalipsis tengan tanta importancia los libros. Ayer, por ejemplo, en la lectura tomada del capítulo 5, se hablaba de un gran libro que estaba sellado con 7 sellos, y solo el Cordero degollado fue capaz de abrir ese libro. Ahora estamos en el capítulo 10 del mismo libro del Apocalipsis, y aparece otro que ya no es el gran libro, sino que es el librito, y aparece así en diminutivo. Es un librito que viene del cielo, es un librito que lo entrega un ángel que se apoya sobre la tierra y sobre el mar. ¿Cómo es de gráfico, cómo es de cautivante este libro con las imágenes que va presentando? Y luego va a aparecer todavía otro libro, que es el libro de la vida, libro donde esperamos que esté escrito nuestro nombre, porque solo son invitados a la gloria eterna, solo son invitados a la patria celestial los que estén escritos en ese libro. Estos son los 3 libros principales entonces que aparecen en el Apocalipsis. El gran libro de la historia, luego el librito de la tarea que tiene este profeta, podemos decir, es el librito del sentido de su vocación, el sentido de su esfuerzo y de su caminar, y luego el otro libro grande, que es el libro de la vida. Hay que destacar que estos 3 libros tienen ese tamaño distinto, mientras que el primer libro, el de los 7 sellos, es inmenso y aparece en los cielos, y el último libro, el libro de la vida, también es inmenso y también está en los cielos. El otro, que es el librito, pues es el que está cerca de nosotros, es el que está cerca del profeta,
es el que se le entrega en la mano, es el que Él recibe. O sea que la secuencia es el gran libro de la historia humana, el libro pequeño, pero tan importante, de mi lugar en esa historia, de mi papel y de mi vocación, y luego el otro libro grande, que es mi destino eterno. Qué bonito pensar que esos distintos libros nos están contando cómo va llegando Dios al corazón humano, cómo primero nos da ese contexto en el que están las grandes palabras, el pecado, la gracia, la salvación, la misericordia. Pero luego eso tiene que volverse libro pequeño, porque tiene que llegar a mi vida, y mi vida, frente a ese escenario inmenso, es pequeñita. Tiene que volverse libro pequeño. Pero ese libro pequeño, aunque pequeño, no es insignificante, porque de la fidelidad al libro pequeño depende que yo sea escrito en el libro grande. Hermoso libro, el libro del Apocalipsis, un libro con muchos libros. Queridos hermanos, las lecturas que la Iglesia nos ofrece hoy, la primera del Apocalipsis y la segunda del Evangelio según San Lucas, nos presentan ese contraste entre dulzura y amargura, entre mansedumbre y violencia, entre sonrisa y disgusto, ese contraste, esa tensión que tiene el mensaje del Evangelio y que tiene en realidad la palabra de Dios. La palabra de Dios es dulce y hemos repetido con el salmista, qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Y sin embargo, a este vidente del Apocalipsis se le dice, cómete esta palabra dulce, pero todavía tienes que profetizar contra pueblos, contra razas, contra lenguas. Es una palabra dulce, pero que trae como su amargura, o es una amargura que tiene su dulzor. Es una palabra de profunda mansedumbre, pero de increíble fuerza. Es una palabra de incalculable poder, pero de intensa humildad. Algunas veces nosotros quisiéramos quedarnos solo con la parte dulce del Evangelio, quedarnos con un Jesús bien tierno, cacheticolorado, largos cabellos, sonrisa Tepsoden, mirada amable. A veces quisiéramos que ese fuera todo Jesús para nosotros. Y Él es así, y es mucho más dulce, y es mucho más amoroso y mucho más tierno de lo que cabe en cualquier palabra humana. Pero no es solamente así. Hay veces que tiene que obrar con vigor para purificar un corazón, así como obró con vigor para purificar el templo. Y tuvo que sacar casi a empellones a los vendedores y hacerles ver que a Dios no se le trata de cualquier manera. Cuando uno ve a Jesús con esta fuerza, pronto puede preguntar, ¿y dónde quedó la ternura? ¿Y dónde quedó la mansedumbre? ¿Y dónde quedó la humildad? En realidad, la mansedumbre y la humildad y la ternura están siempre ahí. Y esto se entenderá con un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en una madre con su pequeño bebé. Ella es todo ternura, todo cariñitos y juegos con su pequeño bebé.
Resulta que el bebé se pone a jugar en la sala de la casa y va a meter el dedo en una toma, en un enchufe que tiene unos cables pelados. La mamá a 3 metros de distancia ve que el bebé está a punto de meter la manito en el enchufe que no tiene la tapa sino que tiene unos cables pelados. ¿Creen ustedes que esa mamá, viendo a su hijo en ese peligro, va a decir cómo es de tierno mi bebé cuando juega con los cables? Tan lindo que se ve mi muchachito electrocutado. La mamá grita y brinca y salta, todo en un instante, todo en menos de 1/10 de segundo, y si tiene que quebrar 3 porcelanas y 2 jarrones lo hace, y si tiene que arrancar de un empujón al bebé de ese peligro, así lo hace. ¿Y qué tal que el bebé le dijera a la mamá: mamá, pero qué pasó con los cariñitos y los besitos y las ternuras que tuviste conmigo? La mamá diría: yo sigo teniendo esa ternura contigo, pero tengo que obrar con fuerza para separarte de lo que te hace daño. La fuerza de Dios, la violencia que parece tener Cristo en este Evangelio, no es una violencia contra esos vendedores, sino contra esas ventas. Cuando Dios parece obrar como si estuviera bravo con nosotros, cuando Dios parece obrar como con fuerza, desprendiéndonos de aquello que no nos sirve o no nos conviene, no es que se haya puesto bravo ni que se esté desquitando de algo. Dios no tiene que desquitarse de nada. Él, que todo lo posee, todo el conocimiento, todo el universo, toda la alegría, toda la luz, toda la sapiencia, Él, ¿qué va a necesitar desquitarse de nada de lo nuestro? Si obra a veces con vigor, con fuerza en nuestra vida, purificándonos y separándonos de lo que no nos conviene, es precisamente porque es tierno, porque es dulce. El caso contrario también se da. Es decir, también hay personas que solo quisieran un Jesús drástico, un Dios drástico. ¿Cómo se les ocurre secuestrar o robar a un bebé? Dios debería ser drástico, acabar con esa gente. Y hay gente que está tan convencida de que Dios tiene que ser drástico, que como no lo sienten suficientemente drástico, entonces le prestan sus armas a Dios. Y entonces dicen: vamos a limpiar esta sociedad. Y ahí viene la terrible, la temible ideología de la limpieza social. Vamos a matar indigentes, o vamos a matar homosexuales, vamos a acabar con rateros o con depravados o con lo que sea. Vamos a limpiar esta sociedad. A veces queremos un Dios drástico y, llevados de nuestra drasticidad y de nuestro miedo, pretendemos que Dios tome esas mismas actitudes. Pero se nos olvida que muchas veces esa acción drástica que nosotros quisiéramos para Dios no es sino el reflejo de nuestra cobardía, el reflejo de nuestro miedo y de nuestra incredulidad. Es que tal vez creemos que Él no tendrá suficiente poder en sus manos, que la cosa se le está saliendo de las manos, y por eso le pedimos que sea drástico. Como se ve, las lecturas de hoy nos invitan a que no nos quedemos con el Jesús tan dulce, tan amable y tan sonriente, que no nos ayuda en realidad a librarnos de nuestros vicios y males, pero tampoco nos quedemos en el Dios tan drástico que en últimas solo sirve como de guardaespaldas o de escolta a nuestra cobardía o a nuestra incredulidad. Ni una ni otra cosa. Él es el veraz, es poderoso pero es sabio también, es misericordioso pero es omnipotente también.
Y así, mirando todo lo que Él es y todo lo que ha hecho por nosotros, aprenderemos al mismo tiempo a respetarle y a amarle. Las dos cosas son necesarias, pero entre las dos tendrá siempre el primer lugar que le amemos, porque en ese amor está la fuente de todo lo que Él hace por nosotros, incluso de aquello que nos hace temerle. Sigamos nuestra celebración y con amor y con temor, porque hay que tener temor de Dios y amor de Dios. Y con amor y con temor acerquémonos al Santo Sacramento. Y al recibir a Cristo, recibámoslo como Rey victorioso, para que en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra historia, Él haga todo lo que vea que hay que hacer, quite lo que vea que hay que quitar. Pésimo paciente sería el que le diera muchas instrucciones a su médico. Él sabrá lo que tiene que quitarnos, Él sabrá lo que tiene que darnos. Su pensamiento, su designio sobre nosotros es solo amor. Algunos lectores de Así Prensa, varios ya a lo largo del tiempo, me han preguntado cuáles son las consecuencias del pecado en la vida del hombre. Y nunca he tomado el tema, digamos, como algo que tenga algo sustancioso. Me parecía una pregunta un poco vaga, pero ahora que alguien me hace una precisión de algo que ha leído, me parece importante uniformizar un poco cuáles son los criterios, ¿no?, que tenemos. El pecado no es algo que mancha nuestra vida espiritual, no, el pecado es más que eso. El pecado tampoco es una violación de la ley o de las normas. El pecado es más que eso. El pecado es una herida profunda en el corazón del hombre, una herida profunda en la naturaleza humana. Esta persona, este lector de Así Prensa que me suscitó la intervención sobre este tema para explicar cómo es que el pecado efectivamente es una herida en la naturaleza humana, me lo despertó porque dice que ha leído un texto en el que se señala que las mujeres tienden más a pecar por el lado de la soberbia, de las actitudes espirituales, mientras que los hombres tienden más a pecar por los placeres del cuerpo, por los placeres de la carne. No estoy seguro que esa sea una verdad. Podría serlo. En todo caso, si es que lo hay información solamente anecdótica, ¿no? Podría decir que efectivamente la vanidad, no solamente la soberbia, sino específicamente la vanidad, que es, digamos, el deseo del reconocimiento vacuo, o sea, la vanidad que vemos en las manifestaciones externas, físicas, ¿no? La preocupación por la ropa, etcétera, son bastante frecuentes y comunes entre las mujeres, sin duda, más que entre los hombres. Pero una vez más, la única información que tendríamos para algo así sería puramente anecdótica, y en consecuencia no estoy seguro que nosotros podamos decir que esa es la diferencia. Creo, definitivamente, que pueden haber cosas que sean más propias de los hombres y más propias de las mujeres. La naturaleza del hombre y de la mujer son claramente complementarias y en consecuencia distintas. Pero una vez más, no sé si es que esto puede explicar cuáles son las inclinaciones que tiene el hombre, que tiene la mujer. Porque siempre van a haber excepciones y siempre vamos a encontrar mujeres que están atadas, digamos, a los placeres de la carne, y vamos a encontrar hombres que están atados a la soberbia y a la vanidad. Sobre todo en una cultura que se ha ido afeminando cada vez más, ¿no? Donde los hombres comienzan a gastar cantidades sorprendentes de dinero en cosméticos, ¿no? Un término que hace, 15 años, ¿no? O menos, formaba completamente parte del universo de la mujer, ¿no? O sea, cosméticos era una sección para mujeres. Uno sabía que ahí no tenía nada que hacer como hombre, ¿no? Hoy en día ya existe el término cosméticos masculinos, ¿no? Entonces, vamos a lo que sabemos de la enseñanza teológica.
Santo Tomás de Aquino explica claramente que la herida del pecado, independientemente del hecho de que sea hombre y mujer, al ser humano, a la persona humana, le afecta en la inteligencia, la memoria y la voluntad. Esas son las tres marcas que deja el pecado en las tres grandes potencias humanas, ¿no? En la inteligencia, el hombre antes del pecado estaba mejor dotado para reconocer el bien y distinguirlo del mal. Hoy en día, el hombre es capaz de ser engañado y, en consecuencia, no distinguir el bien del mal. No reconocerlo a tiempo suficiente, mejor, más fácilmente es engañado por las falsas verdades y en consecuencia es víctima no solamente de los engaños del demonio, sino de todas las formas de engaño que hay, comenzando por la publicidad engañosa, siguiendo por las campañas de carácter político, donde simplemente le tocan al hombre unas determinadas teclas, le tocan a la persona unas determinadas teclas y la persona termina respondiendo tal como los manipuladores quieren, porque la inteligencia del hombre no está suficientemente aguda, está afectada. En segundo lugar, la memoria, ¿no? El hombre recordaba el bien, el hombre recordaba a Dios, recordaba las acciones buenas. Hoy en día, miren ustedes cuántos de los traumas que existen son de personas que recuerdan las cosas malas, pero no las cosas buenas de su familia, ¿no? Hay una película muy bella de una persona que se va a morir y que tiene todas estas tensiones con sus padres, estas amarguras y resentimientos de sus padres, un par de inmigrantes, y él recuerda todos los errores, todas las cerrazones, todas las miserias, todas las maldades o incapacidades de sus padres. Pero conforme va agonizando de cáncer y los papás vienen para ayudarlo, ¿no? Él comienza a recordar cosas buenas que no recordaba, gestos de ternura, de sacrificios de los papás, que como inmigrantes tuvieron que trabajar durísimamente, ¿no? La película es con Michael Keaton y se llama Mi Vida, My Life, ¿no? Una película que recomiendo. Tiene un final un poco New Age sobre el tránsito del personaje, pero es lo de menos, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo muchas veces recordamos lo malo y no recordamos lo bueno. Cuando Dios ha sido extremadamente generoso con nosotros y nosotros le agradecemos a Dios, Dios, gracias, me has ayudado, Señor, te quiero, te prometo que te voy a... ¿En qué quedan todas esas promesas? Porque no recordamos el bien y recordamos el mal. Y finalmente, la voluntad. ¿Cuántas veces nos reconocemos en las palabras de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 14 en adelante, donde dice, no reconozco mi forma de proceder. Reconociendo el bien, no lo hago, y reconociendo el mal, lo hago, de tal manera que hago lo que no quiero y no hago lo que quiero. La voluntad debilitada cae en el pecado que reconoce que es pecado. ¿Cuánta gente dice, me da vergüenza confesarme porque siempre me confieso de lo mismo? Bueno, los sacerdotes están acostumbrados a que la gente se confiese de lo mismo porque sabe que nosotros caemos siempre o frecuentemente por el mismo lado, porque tenemos una voluntad que está afectada. Ahora, dicho esto, hay dos conclusiones que son sumamente importantes. Número uno, nada de esto recorta la libertad del hombre. Es decir, nosotros no somos víctimas de tener una inteligencia recortada, de tener una memoria selectiva y de tener una voluntad debilitada. No. Nosotros somos responsables, en primer lugar, porque es consecuencia de nuestro propio pecado. En segundo lugar, porque podemos poner medios, ¿no? Y ese es justamente el segundo aspecto. El primero, eso no nos libera, no podemos decir, lo siento, pequé porque mi voluntad estaría por el pecado. La voluntad de todo el mundo estaría por el pecado, la de los grandes santos estaría por el pecado. En consecuencia, no es excusa para seguir haciendo el mal. Y el otro punto es que la inteligencia, la memoria y la voluntad, aunque estén afectadas, siguen siendo notas, siguen siendo facultades humanas que fueron creadas por Dios y que fueron redimidas por Jesucristo y en consecuencia que son capaces de funcionar correctamente según el plan de Dios.
pero el hombre tiene que poner medios. Entonces, si el hombre quiere combatir a fondo contra el pecado, reconociendo cuáles son las consecuencias de este pecado, ese es el camino. Es decir, combatir contra los vicios en la inteligencia, la memoria y la voluntad. Que tengas un buen día.